Vamos a abrir nuestras Biblias en el último capítulo de Jonás. Como decimos siempre, después de cada una de nuestras series, nos da alegría, ¿verdad?, poder terminar la serie, pero nos da tristeza también terminar la serie. Por la gracia de Dios, hoy terminamos capítulo 4. Y los que tienen la Biblia nueva, la nueva Biblia de las Américas, está en la página 944. El domingo pasado, en el capítulo 3, vimos un evento fascinante. Un evento fascinante en la ciudad de Nínive. Vimos el proceso de arrepentimiento y salvación de quienes oyen y creen en la palabra de Dios. Vimos que Jonás finalmente fue obediente y fue y proclamó el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive. Y vimos que aunque fue un mensaje de juicio y destrucción, vimos que el rey y los habitantes de Nínive, hasta los animales, habitantes y animales, creyeron en Dios. Bueno, los animales a lo mejor no creyeron, pero creyeron en Dios. Proclamaron ayuno, los animales fueron forzados a ayunar. Se vistieron de cilicio, clamaron a Dios con fuerza y se volvieron de sus malos caminos. Vimos en el versículo 10, y cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios soberanamente vio a los ninivitas y Él aceptó su arrepentimiento, Él aceptó su clamor y su apartarse de sus malos caminos. Dios tuvo compasión y misericordia de Nínive. Pero después de este maravilloso evento, entramos en el capítulo 4. Podríamos esperar que la historia de Jonás terminara en triunfo, tuviera un final feliz, un final estilo Disney, con muchos fuegos artificiales. Pero el capítulo 4, los que han leído el capítulo 4, sabemos que es todo lo contrario a un final de triunfo y felicidad. Vamos a leer el capítulo 4. El título del mensaje, el enojo de Jonás y la misericordia de Dios. Vamos a estar de pie, por favor, para leer el capítulo 4 de Jonás. Dice así: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Por lo menos oró. Y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta
Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no de apiadar, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella es maravillosa, Señor. Y sabemos, Padre, que ella tiene poder para transformar, como lo vimos con Nínive. Gracias, Padre, por tu palabra, porque la tenemos hoy en nuestro idioma. La tenemos hoy de una forma que la podemos entender y podemos caminar en tus caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Quién está disfrutando de las Olimpiadas? Amén. Yo también. Punto número 1. La compasión de Dios y el enojo de Jonás. Versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. El versículo 1 comienza con un tema que nos toca a todos aquí. El versículo 1 comienza hablando del enojo, de la ira. ¿Quién no se enoja aquí? No se atrevan a levantar la mano. Todos nos enojamos, ¿verdad que sí? Jonás se molestó en gran manera y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Por qué Jonás se enojó? Dios le preguntó a Jonás en el versículo 4, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Te has preguntado alguna vez por qué te enojas? Nos enojamos, eso es inevitable. Pero ¿te has preguntado alguna vez cuando te enojas, ¿por qué estoy enojado? El enojo o la ira en sí no es pecado. Dios nos creó con emociones. Somos seres emocionales y al ser seres emocionales podemos sentir alegría, podemos sentir tristeza y podemos sentir ira, enojo. El enojo o la ira en sí no es pecado porque el problema no es la ira. El problema es lo que motiva o provoca esa ira. ¿Sabías que la persona que más se aira en la Biblia es quién? Dios. Dios. Dios se aira, pero su ira es, como dicen, santa. Es justa, su ira es perfecta. Por ejemplo, Juan 3:36. Gracias. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios se aira, pero su ira es santa, es justa y perfecta. También el Señor Jesucristo se airó. Jesús se airó porque unos mercaderes habían convertido el templo de oración, de adoración, en un mercado. Y estaban evitando el acceso a las personas de orar y adorar al Señor. Jesús se airó, pero su ira fue santa, fue justa. Su ira fue motivada por un celo por la casa del Señor y la gloria de Dios. Las emociones en sí mismas no son pecado. Pero aquello que motiva esas emociones sí pueden ser pecado. Tú puedes estar alegre, tú puedes estar contento y estar en pecado. Si estás contento porque tu compañero de trabajo, esa persona que no te cae bien, tiene un accidente o lo suspendes del trabajo, ¿verdad que uno se alegra? Estás contento, pero estás pecando.
Y una vez, cuando trabajaba en Budget, limpiando carros, una vez tuve una pelea, no una pelea a puño, pero una discusión con otra persona que trabajaba allí. Y él estaba en la línea de carros al lado mío. Walter, ¿te acuerdas de Walter? ¿No te acuerdas de Walter? No, no era Walter. Parecido. Parecía Walter Mercado. Walter, tuvimos una discusión, no me acuerdo, eso fue hace, ¿cuánto? 16, no, más. 25, 26 años atrás. Yo tuve una discusión con él y él trae un carro al área de limpieza, pero le dicen, no, mueve el carro para atrás porque iban a hacer otra cosa. Entonces él se monta en el carro, da reversa, pero da reversa con la puerta abierta. Y en la esquina del área de limpieza había un tubo de metal con cemento y la puerta se abrió completa y dañó el carro. Y yo me puse bien feliz. ¿Verdad que suena malo? Pero estaba en pecado. También lo contrario, tú puedes estar contento porque pudiste reconciliarte con esa persona, con ese compañero de trabajo. Cuando hablamos de tristeza, lo mismo, puedes estar triste y estar en pecado. Estás triste porque lo que hay en tu corazón es celos o envidia. Como también puedes estar triste y no estar pecando porque estás pasando una prueba difícil o un familiar está enfermo o cualquier otra razón. Entonces las emociones en sí mismos no son pecado, pero aquello que motiva esas emociones sí pueden ser pecado. La idolatría, el egoísmo, los celos, las motivaciones y nuestras expectativas incorrectas. Entonces nuestra ira tiende a ser ¿qué? Egoísta. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos. ¿Y por qué nos enojamos? Nuestra ira tiende a ser egoísta y a estar centrada en nosotros mismos. Y sabemos que cuando estamos enojados, pecando en pecado, nuestro enojo siempre nos lleva a cometer otro tipo de pecados. Podemos hablar malo, podemos insultar a otra persona, podemos vengarnos, violencia y muchas cosas más. ¿Qué motivó el enojo de Jonás? ¿Qué motivó el enojo de Jonás? Más de eso, más adelante, Jonás se enojó por la compasión y misericordia de Dios. Jonás se enojó por la compasión y misericordia de Dios. ¿Tenía razón para enojarse? Versículos 2 y 3. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás se enojó por el carácter y los atributos de Dios. Jonás se enojó porque Dios en el versículo 2, como dice el versículo 2, fue clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Tenía razón para enojarse? Jonás en su oración le dejó saber a Dios que estaba enojado por sus atributos. Por sus atributos. Los mismos atributos que salvaron a Jonás en el capítulo 2. ¿Tenía razón para enojarse? Noten ahora la diferencia. Jonás está orando a Dios. Noten la diferencia de esta oración a la oración de Jonás en el vientre del pez. En el vientre del pez, Jonás oró dándole gracias a Dios por su compasión y misericordia. Gracias, Señor.
Y ahora vemos que su oración fue para reprochar la misericordia de Dios. La oración en el vientre del pez fue de arrepentimiento. Su oración ahora es para expresar su enojo. Cuando la misericordia de Dios fue para Jonás, gracias Señor. Cuando la misericordia fue para otros, Jonás se quería morir. Jonás actuó como los nenes chiquitos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen nenes chiquitos aquí? Hijos. Amén. Pero no critiquemos a los niños, porque tú y yo actuamos de la misma manera. Muchas veces cuando vemos las actitudes, las perretas, cuando vemos las actitudes o el pecado de nuestros hijos, nos vemos a nosotros mismos en ellas. Son un reflejo de nosotros. Daniel Timmer, a ver si encuentro aquí. Daniel Timmer escribió: la gracia de Dios no era exclusiva para Jonás. Simplemente él odió la gracia mostrada a los que él creía que no la merecían, especialmente a los no israelitas. Jonás se enojó porque Dios tuvo gracia y misericordia con los habitantes de Nínive. Pero no sé si pudieron ver otra cosa que revela la oración de Jonás. No solamente expresa su enojo a Dios, la oración de Jonás nos deja ver que él intentó de justificar, él intentó de excusar el tratar de huir de la presencia de Dios. Él trató de excusar su pecado. Él dice en el versículo 2, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Al tratar de justificar su pecado, Jonás le estaba diciendo a Dios que sus planes y su voluntad no eran buenos, y que él tenía razón para huir de su presencia. Y eso mismo hacemos tú y yo, iglesia. Eso mismo hacemos tú y yo cuando queremos y tratamos de justificar nuestro pecado. Queremos justificar nuestros pecados antes de pecar y tratamos de justificarlo después que pecamos. Y en los dos casos le estamos diciendo a Dios que sus planes para nuestra vida no son buenos para nosotros. Que lo que Él dice en su palabra no nos interesa. Iglesia, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y sus planes y su voluntad para nosotros son siempre buenos. Recuerda eso. Sus planes y su voluntad, la que encontramos aquí en la palabra, son siempre buenos para nosotros. No importa lo que Él pida de nosotros o lo que Él permita en nuestras vidas. Siempre son buenos para nosotros. Entonces Jonás nuevamente desea huir. Desea huir. Tan enojado estaba que le dijo a Dios que deseaba la muerte. Jonás deseó la muerte porque Dios le demostró su misericordia a los paganos ninivitas y Dios lo usó a él para hacerlo. Punto número 2. El enojo de Jonás y la paciencia de Dios. Jonás le ruega a Dios que le quitara la vida. Pero Jonás nuevamente experimentó la compasión y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira. Dios fue muy paciente con Jonás, a pesar de que fue arrogante y egoísta. Yo no sé, me vino a la mente ahora en los
en los 90, había un juego del teléfono, una aplicación que cuando tú jugabas, tú eras Dios. Nadie sabe el nombre de ese juego, ¿no te acuerdas? Y tú tenías, el juego era que si tú podías castigar a las personas o tener misericordia de ellas. Y habían diferentes formas de tú castigar y tener misericordia. Y eso me vino a la mente ahora. ¿Qué hubieras hecho tú si Jonás te hubiera dicho, deseo la muerte? ¿Cómo la quieres? Pero Dios fue paciente con Jonás. La paciencia de Dios se puede ver de la forma en que Dios le contestó a Jonás. Y en vez de quitarle la vida, como quería Jonás, Dios le hizo una pregunta en el versículo 4. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tenía razón Jonás de enojarse? Claro que no. Dios le contestó con una pregunta, y no porque él no conocía el corazón de Jonás. Dios le hizo la pregunta para que Jonás, ¿qué? Se autoexaminara y reconociera cuál era su pecado. Miren lo que dijo Peter Williams. Las preguntas de Dios están destinadas a enseñarnos algo o a exponer nuestro interior cuando somos culpables de pecado o desobediencia. Por eso, cada vez que leamos la Biblia y nos encontramos con una pregunta de Dios, debemos preguntarnos, ¿me está dirigiendo Dios esa pregunta a mí? Y si es así, ¿qué debo aprender de ella? Dios quiso exponer y revelar el pecado y la desobediencia de Jonás. ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Y cómo le contestó Jonás? ¿De qué forma le contestó Jonás? No le contestó. No le contestó. Punto número 3, el orgullo y egoísmo de Jonás. Versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. No le contesta a Dios. Va y se sale de la ciudad. Vemos que Jonás nuevamente está escapando de Dios y su palabra. Salió de la ciudad y dice que se sentó en un techo que había construido para ver qué sucedería en la ciudad. Yo pienso que Jonás todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera a Nínive. Jonás se acomodó en un lugar fuera de la ciudad, esperando que Dios se arrepintiera de su misericordia, entonces destruyera a Nínive. Él tenía, ¿cómo se dice eso en el palco? Palcos. En inglés, ¿cómo se dice? Front row seat. No, los bleeders son arriba. ¿Ah? No, en el estadio. Anyway, tenía front row seat esperando que Dios destruyera a Nínive. ¿Dónde debió haber estado Jonás? ¿Dónde se supone que hubiera estado Jonás? Iglesia, él debió haber estado en la ciudad. Él debió haber estado en la ciudad celebrando y gozándose con los habitantes de Nínive. Él debió haber estado en medio de los habitantes de Nínive enseñándoles acerca de Dios. James Montgomery Boyce dijo, Jonás no estaba llamado a ser un espectador, como tampoco los cristianos están llamados a ser espectadores de los males y desgracias del mundo actual. Estaba llamado a identificarse con esas personas y a ayudarlas lo mejor que pudiera por la gracia de Dios. Pero eso no fue lo que hizo. Con todo su orgullo, con todo su egoísmo, se sentó a una distancia de la ciudad esperando que cayera el juicio de Dios
sobre Nínive. Jonás, arrogante y malagradecido, se sentó bajo la sombra de un techo que había construido. Se convirtieron a Dios más de 120,000 personas. Y Jonás debió haber estado allí con ellos. Pero Jonás salió de la ciudad porque no le gustó el plan de Dios. Y me uno a las palabras de James. Iglesia, no estamos llamados a ser espectadores. Estamos llamados a ser actores. Actores en su obra. Actores en su obra porque, como hemos aprendido en el libro de Jonás, hay una misión. Dios tiene una misión. Dios tiene un plan. Y tú y yo somos parte de ese plan. Y si te rehusas, pero Dios, que es paciente, clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, todavía no había terminado con Jonás. Dios quiso exponer el pecado de Jonás y darle una lección acerca de su gracia y misericordia. Punto número 4. La bendición de Dios y la alegría de Jonás. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Vemos nuevamente la soberanía de Dios en acción al hacer que una planta creciera para que Jonás sintiera alivio. Probablemente el techo que Jonás había construido no fue suficiente para taparlo del sol caliente. Y bajo la comodidad de la sombra que Dios, por gracia y misericordia, le proveyó a Jonás a través de la planta, ¿qué hizo Jonás? Se alegró grandemente. ¡Qué bendición! ¿Pudieron notar que esta es la primera vez que Jonás se alegra? La primera vez que vemos a Jonás alegre, la primera vez que él expresa su alegría. Dios tuvo misericordia de Nínive. Jonás se enojó grandemente. Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás se alegró grandemente. Jonás no tuvo ningún problema con la misericordia de parte de Dios. Después que no fuera para otros. Después que no fuera para Nínive. ¿Actuamos de la misma manera? ¿No tenemos ningún problema con la misericordia de Dios para nosotros? ¿Y qué si Dios decide ser misericordioso con otras personas? ¿Nos alegramos o nos enojamos? Versículos 7 y 8. Pero al rayar el alba, eso significa al amanecer, al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Jonás recibió una bendición de Dios y se alegró. Iglesia, Dios nos da muchas bendiciones, ¿verdad que sí? Son tantas que a veces no las podemos contar y debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos y alegrarnos por las bendiciones de Dios en nuestras vidas. De eso sí podemos seguir el ejemplo de Jonás. Alegrarnos por las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios nunca
pueden ser sustitutos del verdadero placer y el verdadero gozo en nuestra vida, que es servir a Dios. Porque las plantas duran poco. Las bendiciones duran poco. Sea cual sea la bendición que Dios haya traído a nuestras vidas, como la planta, se va a secar. Y si en tu vida lo más importante es la planta, cuando la planta se seque o ya no esté, vas a actuar como Jonás. Y vas a decir lo mismo que Jonás: mejor me es la muerte que la vida. Nuestro deber es adorar al Dios de las bendiciones. Dios da, pero Él también quita. Y nuestra adoración debe ser la misma. Todo lo terrenal viene y se va. Iglesia, pon toda tu confianza en Cristo, que es la roca firme y que Él permanece para siempre. Amén. Vimos en el versículo 6 cómo Jonás experimentó la misericordia de Dios a través de la planta. Oh, qué bueno. Tengo sombra. Ahora Dios, al quitarle la planta, Dios le da a probar un poco de su justicia. El gusano atacó la planta y ella se secó, dejando a Jonás expuesto al sol y al calor. Y no solo eso, Dios también dispuso un sofocante viento para que Jonás de verdad sintiera lo que es estar fuera de la gracia y misericordia de Dios. Eso era lo que sentían los ninivitas antes de que se arrepintieran. Dios hizo que Jonás probara su justicia, lo mismo que Jonás quería que Nínive experimentara: el justo juicio de Dios. Gracias a Dios que no fue con todo su poder, porque si no lo hubiera matado. Punto número 5, la justicia de Dios y el enojo de Jonás. Versículos 9 al 11. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Jonás le contesta: tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Jonás, en vez de buscar su refugio en Dios y humillarse a Dios, nuevamente desea la muerte. Primero se enojó por la salvación de los ninivitas. Ahora está enojado por la planta que le ofrecía sombra y comodidad. Esa planta que se secó. Y Dios le dice: tuviste compasión de la planta que no sembraste, ni tuviste cuidado de ella. Tú no hiciste nada para que esa planta creciera. ¿Cómo no voy a tener compasión de más de 120,000 personas? 120,000 personas que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. Eso significa que eran ignorantes a las cosas de Dios. Eso significa que moralmente no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios fue misericordioso con Nínive porque tenía cuidado de ellos. Jonás, no. Jonás estuvo interesado en sí mismo. Jonás fue orgulloso. Jonás fue egoísta. Jonás fue arrogante. Jonás fue malagradecido. Es interesante que este libro terminara con una pregunta de parte de Dios.
Y de Jonás no se sabe más. Posiblemente Dios lo mató. De Jonás no se sabe más nada. ¿Qué habrá pasado con Jonás? ¿Qué habrá pasado con Jonás? ¿No te gustaría saber qué pasó con Jonás? Desafortunadamente no lo sabemos. Podríamos pensar que de la forma que termina la historia hay una segunda parte, ¿verdad? Una secuela. Jonás parte 2. Coming in November. Pero hoy sabemos que no hay una segunda parte de Jonás. ¿Cuál es la segunda parte de Jonás? Nosotros mismos. Nosotros mismos. No hay una segunda parte de Jonás y podríamos pensar que este libro termina de la forma abruptly, ¿cómo se dice? Abruptamente con una pregunta. Pero esta historia termina de la forma apropiada. Termina de la forma apropiada. La historia termina con una pregunta que revela la compasión y misericordia del mensaje principal de la historia de Jonás, de Dios. La compasión y misericordia de Dios. Eso es lo que revela esa última pregunta en el libro de Jonás. Dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales? ¿Por qué termina con una pregunta? Para enseñarnos algo. Para enseñarnos algo y para que tú y yo nos examinemos. Iglesia, no importa si Jonás haya respondido a esta última pregunta. Lo que importa ahora es cómo tú y yo vamos a responder a esta pregunta. Esta última pregunta es para ti y para mí. Es para nosotros. Y Dios espera una respuesta. ¿Por qué esta pregunta es para nosotros hoy? Porque como dije, hay algo de Jonás en nosotros. Somos Jonás parte 2. Con esta pregunta, iglesia, Dios quiere que examines tu corazón. ¿Eres como Jonás? ¿Eres orgulloso? ¿Eres egoísta? ¿Eres arrogante? ¿Eres malagradecido? ¿O eres como Dios, compasivo y misericordioso? ¿Estás sentado igual que Jonás esperando el gran juicio de Dios? Con las manos cruzadas sin hacer nada. ¿Dónde se supone que tú estés ahora mismo? Iglesia, deberíamos estar súper agradecidos por la gracia y misericordia de Dios. Y desear que otras personas experimenten esa misma gracia y misericordia. Esa gracia y misericordia que no nos merecíamos. Y que otras personas no se la merecen. Es nuestro deseo, debe ser nuestro deseo de que otros experimenten esa gracia y misericordia. Y si tú eres creyente en Jesucristo, de Jesucristo, tú tienes mucha más razón para gozarte de la gracia y misericordia de Dios. Porque tú y yo hemos experimentado la máxima expresión de amor, de compasión y misericordia en la persona y la obra de Jesucristo. Le pusimos por título a esta serie el Evangelio según Jonás. ¿Por qué? Porque la historia de Jonás nos apunta a uno más grande que Jonás, como decíamos el domingo pasado. Cuando los fariseos le pidieron a Jesús una señal que confirmara que las enseñanzas de Jesús eran ciertas, eran verdaderas, Jesús dijo lo siguiente, vayamos a Mateo
capítulo 12, versículos 39 y 41. Una generación perversa y adúltera demanda señal, dijo Jesús. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren algo más grande que Jonás está aquí. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Jonás odió a sus enemigos. Jesús amó a sus enemigos. Jonás salió de la ciudad esperando que la ira de Dios cayera sobre Nínive. Jesús salió de la ciudad para ¿qué? Recibir la ira de Dios, para morir. Recibir la ira de Dios que tú y yo nos merecíamos para que la ira de Dios no cayera en nosotros. Jonás construyó un techo para protegerse del sol. A Jesús lo clavaron de una cruz. Lo levantaron a la vista de todos sin ninguna protección del sol. Jesús recibió la ira de Dios por nuestro pecado para que nosotros tuviéramos protección. Jesús murió por nuestra protección para que nuestros pecados fueran perdonados y fuésemos libres de la ira futura. Jonás predicó a sus enemigos de mala gana. Jesús murió en la cruz por sus enemigos y lo hizo de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque amaba a sus enemigos. Iglesia, porque nos amaba a ti y a mí. Quiero terminar diciendo que el ejemplo de Jonás es un ejemplo que debemos evitar a todo lugar. Pero Jonás dijo algo y él tuvo mucha razón. Jonás dijo en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y esa es la realidad para nosotros en el día de hoy. Estemos de pie. Padre, primeramente te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de estudiar este libro. Y te damos gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Porque la salvación no depende de nosotros. No depende de nuestra predicación. No depende de que si estamos enojados o no. De que si hicimos esto o no. Señor, la salvación es tuya gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser como Jonás. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia y compasión con los que se pierden. Y ayúdanos a alegrarnos. Ayúdanos a adorarte cuando otras personas reciban esa misericordia. Y que sea, Padre, de motivación a nuestros corazones. Pon ese deseo en nuestro corazón de ir y hablar tu palabra, predicar tu palabra. Porque sabemos, Padre, que ella tiene poder para salvar. Y te doy gracias, Señor, porque uno más grande que Jonás vino para salvación. Gracias porque Jesús vino a hacer tu voluntad.
Gracias porque Jesús vino a amar a sus enemigos, de lo cual yo era uno de ellos. Gracias porque Jesús salió de la ciudad a morir y recibir la ira que estaba puesta en mí. Gracias porque Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Jesús murió para mi salvación. Y lo hizo de su propia voluntad. Padre, te pido, Señor, que si en nuestros corazones hay egoísmo, envidia, deseo de morir, deseo de venganza, Padre, yo te pido que tú saques esos deseos de nuestros corazones, Señor. Que nuestras emociones no sean de pecado, sino que te glorifiquen a ti. También te pido, Señor, por nosotros, Señor, que tendremos a poner nuestra mirada en las plantas, en las bendiciones que perecen. Te pido que tengas misericordia de nosotros y que tengas la misma misericordia y compasión que tuviste con Jonás. Gracias por las preguntas, por la pregunta que nos haces al terminar este libro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu grandeza, celebramos tu gracia, celebramos tu misericordia, tu compasión sobre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Cuando vayan a buscar a sus hijos, denle gracias, denle un abrazo a Yuri y a sus hijas que nos sirvieron en el día de hoy. Gracias, Desiree, por servirnos también en el día de hoy. El domingo que viene, no se lo pierdan, vamos a estar aquí nuevamente para celebrar. Pero antes del domingo, antes de que vengan el domingo, tienen que venir el martes y el jueves. Amén. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Juan 1:3, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Y la iglesia morada de Dios dice, Dios les bendiga, iglesia.